Bueno, pues mi nombre es Mayra Elena Hernández Casco, soy médico cirujano, soy egresada de la UNAM y soy médico ginecobstetra también, egresada del Centro Médico Nacional del Noroeste del IMSS y tengo ya alrededor de 15 años de experiencia en el manejo de las patologías de ginecología y embarazo. Y bueno, hace algún tiempo, algunos años, conocí la nanobiotecnología gracias a la recomendación de una conocida y empezamos pues nosotros a ver y a tratar pacientes con nanobiotecnología. Cuando nos presenta a nosotros el proyecto, identifico que la realidad es que es algo muy bueno que no hay aquí en México, o que no había más bien acá en México, y que puede ayudar mucho y lo mejor es que ayuda sin efectos secundarios y que tiene un sustento en base a investigación y a certificaciones que permite que nosotros podamos manejar los nutracéuticos sin ninguna complicación. Entonces empecé a utilizarlo en mi persona. Personalmente dejé de ser hipertensa y de tener hipotiroidismo, así que desde que conozco yo esto, pues no tomo ningún tratamiento más que los nutracéuticos. Y una vez que lo probé en mí, pues bueno, decidí utilizarlo también en los pacientes. Y eso me llevó a tener esta experiencia y al poder platicarles acerca de la aplicación que yo le doy en las pacientes que tienen diabetes gestacional. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de diabetes gestacional. Voy a utilizar algunos términos que son pues médicos, pero voy a tratar de que sea algo como muy ameno y que todo el mundo lo pueda entender. ¿Vale? Me dicen por favor si cambia la pantalla. Ok. Entonces vamos a empezar primero por qué es la diabetes gestacional. La diabetes gestacional es un padecimiento que se refiere al hecho de que nosotros no podemos tolerar los carbohidratos. ¿Qué son los carbohidratos? Pues los azúcares. Que no podemos tolerar nosotros los azúcares durante el embarazo y que esto puede ser de grados variables. O sea, hay gente que puede tener un descontrol muy importante y otros, por así decirlo, poquito. Y lo importante de esto es que se reconoce esta alteración en nuestro cuerpo por primera vez durante el embarazo, de tal manera que así tenga yo 6 semanas de embarazo, tenga 8, tenga 10, si en ese momento se me hace el diagnóstico de una intolerancia a los carbohidratos, entonces podrá recibir el nombre de diabetes gestacional. Y otro punto muy importante es que puede o no quitarse, o sea, resolverse ese problema después de la gestación. ¿Esto qué quiere decir? Que hay mujeres que pueden quedar con diabetes después de esta situación. Ahora, en cuanto a la estadística, pues es un padecimiento relativamente frecuente. Eso quiere decir que es el 7% de la población de mujeres embarazadas a nivel mundial. Pero, pues nosotros vivimos en México. Y resulta que México tiene un conjunto de cosas que hacen que tengamos un índice más alto y ahí lo estamos viendo. En México podemos tener hasta el 19% de las pacientes embarazadas que son diabéticas. Ahora, esto pues la verdad es que eso dice la estadística, pero ya en la práctica médica la realidad es que creo que es un poco más alto. La verdad es que nunca he hecho yo como tal una estadística en mis pacientes de cuántas pacientes realmente diabéticas gestacionales tengo, pero sí me llama la atención, por ejemplo, ahorita en las pacientes que yo tengo en control prenatal el mes pasado en junio, 4 me resultaron con diabetes gestacional, más las que ya había yo diagnosticado anteriormente. Entonces, eso la realidad es que es muy alto para el volumen de pacientes que nosotros manejamos. Entonces, sí creo que ahorita, por todo lo que se ha conjuntado, ha hecho que haya un aumento en la diabetes gestacional y en muchas ocasiones también hay diabetes, pero no se ha diagnosticado porque todavía no se tiene la costumbre o el bien hacer de solicitarles las pruebas que realmente se necesitan a las pacientes para poder diagnosticar. Ahora,
El 10% de todas estas mujeres que han salido con diabetes gestacional podrán entonces desarrollar también diabetes tipo 2 después del embarazo. Entonces, quiere decir que si yo desarrollo diabetes durante el embarazo, pues tengo un alto riesgo de quedarme diabética o de desarrollar diabetes en los 10 años siguientes a ese embarazo donde yo estoy presentando este problema. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? Les decía yo que en México se reúnen muchas cosas. Y eso porque, bueno, eh, actualmente todos sabemos que México es de los países número 1 con obesidad. Y lo hemos conocido y los que están dentro del proyecto saben que México pues es de los principales en obesidad, a diferencia de Japón, por ejemplo, que es de los países con menos obesidad en el mundo. Entonces, uno de los factores de riesgo que nosotros tenemos pues es la obesidad, el sobrepeso, el ser una paciente que tenga más de 35 años, el haber tenido ya antecedentes de diabetes gestacional en embarazos anteriores, el tener un historial familiar de diabetes, el tener hipertensión, trastornos de la tiroides, el tener o haber tenido más bien un hijo macrosómico. ¿A qué se refiere macrosómico? Bueno, se refiere al hecho de tener hijos mayores, de pesos mayores de 4 kilos. El antecedente de malformaciones en nuestros hijos también es un factor de riesgo para esto. Y otras enfermedades que tienen alteraciones en el metabolismo de los azúcares, de la glucosa. ¿Cómo qué? Como las pacientes, por ejemplo, que tienen síndrome de ovario poliquístico. También tenemos como factor de riesgo la etnia, y se refiere a que la gente que es de raza negra o que son latinos, pues tienen más riesgo de desarrollar diabetes gestacional. Entonces, si hablamos que México tiene uno de los primeros lugares en obesidad, primer factor de riesgo. Y aparte somos latinos, entonces se conjunta otra cosa. El historial de diabetes familiar, la mayoría de las personas aquí en México tenemos ese historial. Entonces, imagínense qué conjunto de cosas es un gran factor de riesgo para el desarrollo de diabetes gestacional. Ahora, ¿qué implicaciones se tiene cuando nosotros padecemos de diabetes gestacional? El problema de diabetes gestacional, a lo mejor a nosotros como pacientes, como mujeres, familiares de mujeres embarazadas, pues podremos pensar que el problema realmente es para la mamá, pero resulta que tiene muchas implicaciones también. Y dentro de estas implicaciones, la mayoría, aunque no lo creamos, la mayoría son para el bebé. De tal manera que lo que a nosotros nos compete es controlar a la mamá para que el bebé no tenga repercusiones. Dentro de estas implicaciones está como punto número 1 la macrosomía. Se refiere a bebés muy grandes, fetos muy grandes, como el que tenemos allí en la imagen, un bebé gordito, rollicito, así de esos tipos de bebés Michelin. Hemos escuchado, yo creo que la mayoría, hablar en la televisión, en el radio, etcétera, redes sociales, bebés que han nacido pesando 5 kilos, 6 kilos, 8 kilos, y aunque se ven bonitos y son impresionantes, la realidad es que no es normal. Otro de los puntos es que pueden desarrollar también preeclampsia, que es la elevación de la presión arterial en la mamá. Pueden desarrollar el exceso de líquido, eso se llama polidramnios, y también pueden desarrollar muerte in útero, sin una causa realmente aparente, o sea, se puede fallecer el bebé adentro de la pancita de mamá. Ahora, en cuanto a las implicaciones que decíamos acerca de los bebitos, bueno, pues son bebitos que aunque son muy grandotes y que parecieran muy sanos, tienen muchas complicaciones. No pueden controlar bien su azúcar, no pueden controlar bien su temperatura, tienen alteraciones con su hígado, se pueden poner amarillos, pueden tener alteraciones en los electrolitos como el calcio, como el magnesio, alteraciones en el potasio, pueden tener policitemia, que es el tener, por así decirlo, como que más glóbulos rojos de los que deberían de tener. Pueden tener también alteraciones cardíacas. Y dentro de todo este problema también pueden generar un desarrollo mucho mayor de órganos. Eso quiere decir que tener órganos más grandes de lo que realmente deberían de tener. Entonces pueden tener un hígado mucho más grandote, un corazón más grandote,
Así que, pues como les decía, realmente la importancia del control metabólico en la mamá es para que el bebé no tenga alteraciones. Y por otra parte, las mujeres que tienen problemas de diabetes, que tienen elevación de su azúcar, que nunca se han controlado, cuando ellas logran embarazarse y tienen este tipo de alteraciones en el momento en que se están desarrollando los órganos de ese bebé, tienen el riesgo de formar o más bien de tener anormalías congénitas, de que ese bebé tenga malformaciones. Y por lo tanto, es muy común que las pacientes diabéticas descontroladas tengan abortos recurrentes. Entonces, todo eso genera el hecho de que nosotras no nos controlemos la glucosa. Ahora, a largo plazo, también seguimos con las implicaciones para los niños. Aumenta el riesgo de que esos hijos desarrollen diabetes tipo 2, tienen mayor riesgo de obesidad, mayor riesgo a los azúcares, de desarrollar síndrome metabólico y como decíamos hace rato, también aumenta el riesgo para la mamá de desarrollar diabetes tipo 2 10 años después al nacimiento de ese hijo, de ese embarazo en el cual ellas tuvieron diabetes gestacional. Ahora, vamos a ver también cuáles son los problemas alrededor del nacimiento. O sea, todo eso que vimos es en relación a lo que puede suceder con el paso del tiempo. Pero también hay complicaciones durante el momento del nacimiento. Y estas complicaciones ocurren en el 4% de todos los partos y se asocian pues a que son bebés que tienen malformaciones congénitas, son bebés que pueden nacer prematuros, pueden tener, como les decía hace rato, dificultades respiratorias, pueden tener insuficiencia respiratoria. Y algo muy importante que se marca debajo son los traumatismos obstétricos. ¿A qué se refieren los traumatismos obstétricos? Bueno, se refiere al hecho de que como son bebés realmente muy grandes, puede haber un parto difícil, un parto muy complicado, pueden atorarse su cabecita, puede atorarse sus hombros, pueden tener fracturas de clavículas y pues bueno, todo eso también lleva a más alteraciones y más repercusiones con el bebecito. Ahora, ¿por qué se desarrolla este problema? Bueno, básicamente a partir del segundo trimestre del embarazo empieza a haber de manera natural una resistencia en nuestro cuerpo a la insulina. Y esto se debe a que de manera natural también nosotros tenemos elevación de algunas hormonas que generan que se eleve la glucosa. ¿Para qué generamos nosotros en el embarazo que se eleve la glucosa? Bueno, pues para el desarrollo del feto, que pueda el feto crecer más, que pueda desarrollarse, que pueda ganar peso. Entonces, para eso desarrollamos nosotros estas hormonas de manera natural. Sin embargo, por todos los factores de riesgo que hemos comentado, entonces hay mujeres que no pueden llevar un control como más adecuado. Y entonces, al no controlar ellas mismas esta situación, pues se desarrolla diabetes. Entonces, el aumento, como les decía, se da a partir del segundo trimestre del embarazo y alcanza el pico máximo entre las 28 y 32 semanas. Ahora, ¿cómo vamos a hacer nosotros el diagnóstico de una paciente que tiene diabetes gestacional? Bueno, pues son varias las formas. Una es haciendo una prueba que se llama glucemia basal, o sea, ver qué tanto tienes de niveles de azúcar en tu sangre. Y si en 2 ocasiones a esa mujer le sale por arriba de 126, ya se considera diabética. Si su hemoglobina glucosilada sale por arriba de 6.5, ya se considera diabética. O si en una sola toma nosotros encontramos que tiene por arriba de 200, ya se considera diabetes. En una prueba de tamiz que se realiza, es una prueba en la cual a nosotros nos dan a tomar un líquido azucarado, toman una muestra de sangre en ayuno y a la hora te dan un líquido azucarado y a la hora te toman una muestra de sangre nuevamente. Si esta muestra de sangre por sí sola sale así arriba de 180 o más, ya se considera diabetes como tal. Y bueno, también tenemos otra opción. Si esa prueba no sale por arriba de 180, pero sale por arriba de 130, según algunos autores, o 140, pues nos obliga a nosotros entonces a hacer otro tipo de exámenes. Estas son las guías que nosotros como médicos utilizamos, que nos van orientando
a cómo tenemos que ir haciendo el diagnóstico. Y es algo pues que está normado, que está dentro de una guía de práctica clínica y que la Secretaría de Salud nos dice cómo tenemos nosotros que actuar. Entonces, si sale una prueba dudosa, por así decirla, o un tamiz por arriba de 130, 140, nos vamos a hacer otro tipo de prueba que se llama curva de tolerancia a la glucosa y hay dos versiones, una con 100 gramos de azúcar y otra con 75. Con la de 100 gramos de azúcar nos toman una muestra en ayunas, nos dan a tomar esos 100 gramos de azúcar y nos toman muestras de sangre a la hora, 2 horas y 3 horas. Y si es la de 75, bueno, nos toman igual muestras de sangre en ayunas, nos dan 75 gramos de azúcar y nos toman muestras a la hora y a las 2 horas. Si nos dieron la de 100 y nos salen dos valores alterados, ya se considera diabetes. Si nos dieron la de 75 con un solo valor que nos salga alterado, ya se considera diabetes. Y teóricamente, según las guías, nosotros como médicos deberíamos de solicitar esta prueba alrededor de las 28 semanas. Pero la realidad es que no muchos médicos la solicitan. Y en muchas ocasiones, por el costo también de la prueba, muchas pacientes no se la realizan. Yo en lo particular personalmente se las pido a todas, pero muchas no lo hacen por el costo. Entonces prefieren hacerse solamente una glucosa. Y resulta que el que tú salgas bien en una glucosa en ayuno no quiere decir que no seas diabético. Quiere decir que en ese momento estás bien. Entonces, falta todavía como que más educación hacia nuestros pacientes, que sepan que es importante. A lo mejor como médicos entablar también una empatía mayor y explicarles por qué es relevante que se hagan esa prueba, para que entonces sí podamos nosotros diagnosticar de manera adecuada y saber pues quiénes son o quiénes no son diabéticos realmente. Ahora, una vez que nosotros ya sabemos que la paciente tiene diabetes, pues entonces viene cómo la vamos a tratar. ¿Cuál es el objetivo real del tratamiento? Bueno, pues el objetivo real del tratamiento es evitar que la mamá esté descompensada. Eso quiere decir que o tenga azúcar muy baja o que tenga azúcar muy alta. Ella debe mantenerse por lo general en un rango como muy estable. Buscamos también que no haya repercusiones en el embrión. Decíamos hace rato que si están descompensadas, pueden generar que los fetitos o los embrioncitos más bien tengan malformaciones y que se puedan perder. Entonces, buscamos disminuir esas repercusiones en el embrión. Buscamos disminuir el riesgo que tiene el feto, o sea, el bebé dentro de la pancita de la mamá. Y también, pues, en el bebé cuando va naciendo. Disminuir infecciones obstétricas, porque decíamos hace rato que durante el parto puede haber muchas complicaciones cuando los bebés son muy grandes. Entonces, este es el objetivo real del tratamiento. Disminuir el riesgo para la mamá y disminuir el riesgo para el bebé. Ahora, la realidad es que la diabetes gestacional es un padecimiento que es estable, siempre y cuando pues la paciente quiera y también sea apoyada, por qué no decirlo. O sea, puede ser la paciente que tenga como diabetes y que nosotros le digamos que requiere ella llevar un plan de alimentación y resulta que la familia no la apoya y que todos los demás están comiendo su pizza y sus hamburguesas y su café, su frappé, etcétera, etcétera, y ella no puede. Lógicamente, ella no va a poder llevar o va a pegarse bien al tratamiento en la alimentación, pero la realidad es que si lo hicieran, del 82 al 93% de las pacientes podrían controlarse solamente con la alimentación y podrían llegar a esa meta. Ahora, decíamos cuáles eran los objetivos generales del tratamiento, que era disminuir los riesgos tanto para el embrión, para el feto, para el neonato y para la mamá. Y dentro de los objetivos como más específicos es lograr tener una ganancia de peso adecuada. Y aquí es bien importante que sepan que no porque la mamá gane mucho peso significa que ella está bien y que el bebé va a estar bien y que va a ser un bebé sano y que va a ser un bebé grande. La realidad es que no es así. Hay pesos que se deben de ganar idealmente entre 8 y 13 kilos como máximo durante el embarazo. Sin embargo, la realidad es que la mayoría gana más de esos 13 kilos y por lo tanto aumenta entonces el riesgo de tener diabetes y aumenta el riesgo de tener preeclampsia
y aumenta el riesgo de tener complicaciones durante el parto. Entonces, no es que esta mujer, mejor va a salir su embarazo. Requerimos también mantener el control de sus niveles. Decíamos que evitar que tuvieran niveles de azúcar muy bajos o niveles de azúcar muy altos. A eso se refiere aquí con evitar episodios de hipoglicemia e hiperglucemia. Y otro punto muy importante es que debemos de considerar cada caso en particular, respetando también pues los hábitos que tiene esa paciente y también sus medios económicos, porque la realidad es que las normas nos dicen que nosotros debemos de solicitar tales y cuales exámenes en tales y tales horas, pero si nosotros eso lo traspolamos a un gasto económico, la realidad es que es muy alto. O sea, toda paciente diabética debe tener un glucómetro, debe tener tiras reactivas, estarse haciendo sus pruebas idealmente en ayuno, o sea, antes de cada alimento, y también 2 horas después de cada alimento, de tal manera que entonces ella se estaría picando su dedito por lo menos 6 veces al día, o sea, 6 tiras reactivas. Económicamente, pues eso también es como más caro. Entonces nosotros debemos de contemplar todas esas partes. Ahora, la dieta, se recomienda que sea una dieta entre 1,600 y 8,000 calorías, pero decíamos hace rato que se debe de individualizar. Nosotros como médicos tenemos que hacer un cálculo de acuerdo al peso en ese momento la paciente y entonces vamos a hacer el cálculo que le corresponde a cada una de ellas y bueno, nos podemos ir al nutriólogo y la idea es que esa alimentación que ella esté llevando mejore los niveles de glucosa en ayuno, que no altere el crecimiento del bebé, eso quiere decir que no la vamos a poner a dieta que deje de comer y que se altere el crecimiento, que entonces en lugar de que crezca, pues se restrinja su crecimiento. Y que, como les decía, pues que no afecte el peso del nacimiento de ese bebito. Ahora, dentro de la alimentación, pues se recomienda un plan de alimentación con colaciones. Son 3 comidas fuertes, desayuno, comida y cena, y de 2 a 3 colaciones. Eso quiere decir entre horas. De tal manera que si nosotros más o menos hacemos el ajuste, la paciente tendría que estar comiendo alrededor de cada 3 horas. Desayuno, a las 3 horas su colación, a las 3 horas su comida, a las 3 horas otra colación, a las 3 horas la cena y a las 3 horas otra colación si es que ella se duerme muy noche. Entonces la idea es repartir toda la cantidad de alimentos en una alimentación más frecuente pero en menor cantidad. Y esto debe de ajustarse de acuerdo a los niveles que la paciente vaya teniendo. Por eso les decía yo hace rato que lo ideal sería que se pudieran estar tomando sus muestras de sangre hasta en ayuno antes de los alimentos y 2 horas después para ir sabiendo cómo se les va a ir regulando su azúcar y su alimentación. Dentro de los cambios que también se deben de hacer es hacer un cambio en el estilo de vida. La realidad es que la mayoría de las pacientes y la mayoría de la población consideran que la mujer embarazada debe de guardar mucho reposo, que se debe cuidar mucho, que no hagan esfuerzos, que no camines, que no cargues pesado, o sea, como que las cuidan demasiado. Y la realidad es que el estar embarazada no es una enfermedad, es una condición. Y esa condición no pone la mayor parte de las veces en peligro nuestro organismo. El organismo de la mujer está diseñado para eso, para soportar el embarazo, para soportar los que están dentro de él. De tal manera, la mujer embarazada, claro que puede hacer ejercicio. La mujer embarazada puede hacer ejercicios suaves, por así decirlo, que camine, que a lo mejor haga bicicleta estacionaria, que pueda hacer yoga, puede hacer natación, puede hacer ejercicios con mancuernas para que haga el ejercicio superior y que no implique la afección en el ambiente. Lógicamente, de peso, no la vamos a hacer pesas, pero sí puede ella hacer ejercicio. Ahora, dentro del planeamiento también, si esta paciente no llevó dieta, si esta paciente no hizo ejercicio, a lo mejor lo hizo, pero de todas maneras no pudo lograr su control. Entonces los médicos lo que hacemos es llevarnos a insulinoterapia. La
insulinoterapia es la inyección de insulina. La insulina es una sustancia que todos los seres humanos, pero en los pacientes que tienen diabetes y que no la pueden controlar, pues entonces nosotros les damos más insulina para que la insulina metabolice ese azúcar y que puedan bajar esos niveles. Y bueno, también hay ciertas maneras de hacer los cálculos, dependiendo en qué estado del trimestre del embarazo se encuentran, si tienen sobrepeso o no, si tienen obesidad o no. Los que hacen finalmente los médicos. Como les decía, la realidad es que la gran mayoría de los pacientes, si se apegaran a la dieta y tuvieran el apoyo necesario por parte de su familia, pues entonces ya se controlarían sin ninguna otra cosa más que la dieta, la alimentación. Como les decía, pues lo que nosotros como médicos realmente tenemos. Nosotros tenemos solamente el indicarle a la paciente que lleve un plan de alimentación, el indicarle también que haga ejercicio, pero no tenemos opciones de tratamiento. Si funciona, utilizaremos insulina. En algunas ocasiones se les puede, en algunas ocasiones la gama de ¿escucho? Le escucho un poquito cortado, doctora. Ya me puse cerca del módem. Lo que pasa es que en Morelos está cayendo una tormenta. No sé si es por eso que se esté perdiendo la señal. Sí. Ok, entonces empezamos nosotros a utilizar los nutracéuticos porque sabemos pues que tienen un sustento. Y el tener un sustento y estar dentro de un libro de PLM me permite a mí el prescribirlos y saber que realmente hay estudios atrás que avalan lo que se dice que los nutracéuticos hacen. Ahora, el vehículo de los nutracéuticos pues es una nanoesfera. ¿Y esta qué es lo que va a hacer? Bueno, va a encapsular todos los metabolitos, va a encapsular las sustancias activas y cuando nosotros las tomamos, las protege de los ácidos gástricos y entonces hace que se puedan absorber mejor y que entonces se puedan llegar realmente al torrente sanguíneo, que sean transportados y que entonces estos principios activos se logren llegar a donde tienen que llegar. ¿Qué dónde es? Pues bueno, es a nivel celular, a una estructura que se llama mitocondria. Y eso es algo súper importante porque estas sustancias lo que hacen es generar una disminución de la expresión de los genes anómalos de diabetes, por así decirlo. Lo que genera es que esos bebés que van a nacer con el switch apagado del gen de la diabetes. Entonces es muy importante y nosotros lo podemos utilizar libremente. Ahora, lo que yo les manejo es Velash. Velash es un polvo que es para diluirse en agua, tiene un sabor lima-limón, la verdad es que sabe muy, muy bueno. Es extraído del romero y del olivo, de un sistema o de un proceso de fermentación. Y lo importante es que estos nutracéuticos tienen un desarrollo vertical. ¿Eso qué quiere decir? Que, bueno, hay un control estricto desde que se siembran, se cosechan, se transforman en un principio activo y entonces se llega y se transmite a las personas que lo van a consumir. Como les decía, estos metabolitos están a favor de algo que se llama nutrigenómica y entonces hacen que todos los cambios epigenéticos, que todos los cambios genéticos que genera el medio ambiente o que genera la alimentación se vean reducidos y mantiene una expresión genética saludable. Así de importante es. Entonces, si estos nutracéuticos hacen todo eso, pues imagínense entonces la salud de los bebés que nacen de mujeres que están tomando los nutracéuticos. Entonces, bueno, de entre todas las cosas que Velash hace, es un complejo que genera una reactivación de los antioxidantes, como la superóxido dismutasa, la glutatión peroxidasa y la catalasa. Reactiva algo que se llama ciclo de Krebs, que es un ciclo que se da dentro también de las células, que es el que genera la mayor energía que nosotros tenemos, es donde se produce la mayor cantidad de energía. Apoya entonces a que se desintoxiquen nuestras células, a que se regeneren, hace que se reduzca la oxidación de nuestras grasas y que se reduzca la producción de radicales libres que dañen nuestras células. Por lo tanto, pues mantiene un balance, disminuye también unas sustancias que se llaman interleucinas, factor de necrosis tumoral,
y estimula pues el hecho de que se puedan comer o que se puedan eliminar las células que están alteradas. Y bueno, como les decía, yo los he utilizado desde hace tiempo. Este es un ejemplo de una paciente en el 2020. ¿Cómo estaba ella? Le dimos nosotros, esta paciente tenía hipertensión y la estuvimos manejando con antihipertensivos para que se controlara su presión. Le dimos metformina también, pero a pesar de la metformina, ella no se controlaba mucho. Entonces, lo que hice fue empezarle a manejar Velage. Y una vez que le empezamos nosotros a manejar Velage, entonces su presión arterial empezó a controlarse mucho mejor. Y también sus niveles de glucosa. Aún tomando metformina, ella estaba con niveles de azúcar por arriba de 140. Y una vez que empieza a tomar el Velage, pues ahí podemos ver cómo van disminuyendo sus niveles de presión y sus niveles de glucosa. Y eso fue en 2020. Y como les digo, desde entonces, pues yo los empecé a utilizar. Y estas son las hojitas que las pacientes me mandan. Yo lo que les digo es que se tienen que estar tomando sus niveles de azúcar, llevar sus registros y estármelos enviando. Y esta paciente, pues sí tenía un buen apego relativo porque de repente hacía como que sus transgresiones y le subía un poquito. Por eso vemos en algunos niveles ahí 142. Pero la realidad es que está muy aceptable para no estar necesitando ella el ponerse insulina. Luego, esta es otra de sus hojitas y como ven, o sea, sus niveles siempre han estado dentro de las metas terapéuticas. Metas terapéuticas para nosotros es que se encuentren siempre por abajo de 140. Entonces, sus niveles de glucosa, la realidad es que han estado muy, muy bien. Y entonces hay algunas que me los mandan en hojitas, tengo otras que son como más dedicadas y los mandan así, tal cual ustedes lo ven, así me lo mandan las pacientes, hasta graficadito de cómo ellas van llevando su nivel. Y esta pacientita es de este año, esta paciente es del 2022 y el 7 de junio fue cuando tuvo un poquito de elevación, 132, pero coincidió que en esa ocasión le mandamos un medicamento para madurar pulmones y ese medicamento genera que se eleve la glucosa de manera natural. Entonces, por eso es que salió alta en esa ocasión. Pero si ustedes se fijan, todo lo demás ha estado dentro de los niveles normales. Y esta paciente, como les digo, es como muy dedicada y graficó ahí cuál es lo mínimo que ella debe de tomar. Ella debe de tener glucosas que sean mayores a 60 y menores de 140. Y esta paciente no está tomando metformina, esta paciente solamente está tomando Velage. Y entonces esos son los niveles que ella maneja. Esta es otra paciente que también aquí les pongo yo la manera en que les hicimos el diagnóstico. Hace rato platicábamos de que el diagnóstico se hace con ciertas pruebas. Bueno, pues esta paciente con su prueba de 2 horas salió con un nivel de 202 en la primera hora y por lo tanto se considera diabetes. Les decía yo hace rato que con un solo valor alterado de eso, entonces ya se considera diabetes gestacional. Entonces ella cumplió el diagnóstico de diabetes gestacional, empezamos a manejarla también y estos son los niveles que ella me manda. Ella me los manda diariamente por su WhatsApp y esos son los niveles que ha tenido. Igual que la paciente anterior, cuando le tocó su inyección de maduración pulmonar, se le elevó a 157. Pero una vez que pasó el efecto de su medicamento, otra vez regresa a tener niveles de 106. Y esta es otra paciente, ella me los manda nada más escritos por WhatsApp. Si se fijan ahí, tiene valores entre 81 y 93, 91, 107. Incluso en algún momento ella llegó a pensar que le había bajado demasiado y hasta me pregunta, ¿no? Que si es normal que le baje a 80. Y le digo, sí, pues es completamente normal, está perfecto su nivel de glucosa, pero sí le llamó mucho la atención y también son pacientes que no les tengo dando ningún otro medicamento y que se están manejando solamente con Velage. Este es otro ejemplo. Esta paciente, ella tuvo más bien diabetes gestacional en el embarazo previo y también fue manejada de esto hace 2 años con Velage y me tocó también recibir a su bebé y entonces ya sé y ya lo he visto porque ya la vine a hacer que no hay ningún problema en darles Velage a las mujeres embarazadas. Su bebé nació bien, nació sana, sin ningún problema, delgadita, ahorita tiene 2 años la nena sin ningún problema. Y en este embarazo vuelve a desarrollar diabetes gestacional y otra vez pues la volvemos a manejar con Velage. Ella ya más tranquila pues porque ya lo vivió en un embarazo anterior
y ya sabe que no iba a tener complicaciones y esos son los niveles que ella me manda. Entonces, Un servicio. Dijo usted que nacen con una diabetes dormida. ¿Quiere decir que eso dentro de un tiempo va a saltar nuevamente? los bebés nacen con Ajá, los genes de diabetes activados, ya. precisamente. Y eso quiere decir que si ese niño no se cuida, si no lo alimentamos bien, si no le damos nosotros ejercicio, si no le llevamos nosotros un buen desarrollo, por así decirlo, va a desarrollar diabetes a una edad mucho más temprana. Ya, y si le aplicamos, ¿usted ha hecho algún proceso de investigación en esto dándole el Sanki, el Velach? Como tal, no he hecho ningún artículo para publicar, Ya, no. pero Estos no, casos no, que no, yo les... pero lo ha indicado, lo ha usado quizá ya. Sí, pues todos estos casos que les estoy No, no, mostrando son pacientes en los propios. Ah, niños. no, yo soy No. ginecóloga y atiendo Ya, ya, solamente a las mamás. Ujú. claro, ya, gracias, gracias. Sí, ok. Entonces, les decía, esta paciente, ay, perdón por los truenos, pero le digo que está lloviendo muy feo acá en Morelos. Entonces, pues estas pacientes, como ustedes pueden ver, han estado bien controladas, con niveles muy aceptables, muy normales, y pudiéramos decir en este momento que no tienen ningún problema. Simplemente con su ejercicio, con su dieta y tomando Velage, pues han estado dentro de los valores normales. Entonces, esa es la experiencia que yo les vengo a compartir. Como les decía hace ratito, no he hecho ninguna publicación acerca de eso. Es la experiencia personal que tengo yo con las pacientes. Tenemos ya ahorita 3 años, porque desde el 2019 estoy manejando a las pacientes así, y 3 años manejando a las pacientes con nutracéuticos, con nanobiotecnología, y les ha ido muy bien. Entonces, la intención de esta plática, pues, es compartirles el hecho de que si podemos nosotros prescribirles Velage a las mujeres embarazadas y les estamos dando Velage a los bebés que aún no han nacido, pues entonces, ¿por qué no dárselo a la gente que ya está fuera? En muchas ocasiones pasa que tienen la duda, que tienen miedo, que cómo me lo voy a tomar, que es un polvo, que es esto, que el otro. Si se lo damos a bebés dentro de la pancita de mamá y han nacido sin ninguna alteración, sin ningún problema, ¿por qué tener la duda de tomarlo nosotros ya como adultos? Entonces, esa es mi experiencia con el manejo de estos pacientes. Espero que haya sido una plática pues entendible y no sé si ustedes tengan alguna duda, si tengan algún comentario. La idea sería que todas las mujeres embarazadas pudiéramos tener un embarazo saludable, un embarazo alegre, un embarazo acompañado y no estar a lo mejor como la otra paciente que se ve en la parte de arriba, que se ve como que preocupada, asustada y aparte pues más gordita. Entonces, pues de verdad les agradezco mucho la oportunidad. Gracias Juan Carlos, gracias al doctor Casabal y pues estamos para servirles. Que tengan todos una muy bonita noche.